Hola amigos, bendiciones. Vamos a dar continuidad a las lecturas de este libro, como usted puede ver en la pantalla, con un nuevo fondo, Guía de Perplejos. Estamos en la segunda parte de este libro. Leemos el publicado por la editorial Obelisco y dentro de los subtemas, o más bien subtítulos, que aparecen en la carátula de esta segunda parte es los filósofos y los profetas. Estamos aprendiendo el punto de vista de Maimónides, estamos conociendo su análisis acerca de la filosofía que él conoció, eh, enfocada o cuando ésta se ocupa de hablar del universo. Las ideas que ahora mismo está él analizando es si el universo es eterno o es creado por Dios. Eso representó una dificultad para los filósofos, un tema importante para ellos establecer eh, o inclinarse por uno de esos dos puntos de vista, el cual pues nosotros a través de la Torah, de la Biblia, entendemos que el mundo, el universo es creado por Dios. No tendríamos mayor problema. Y de esta manera, pues Maimónides, al ser un maestro judío, tiene también ese punto de vista, pero lo defiende filosóficamente. Y también al analizar lo otro, el de que el universo es eterno, probablemente sería eterno, analiza y critica cuáles serían los puntos débiles de esa posición. Bueno, esto es importante porque estamos en este apartado donde se trata de comprender o de establecer la existencia de Dios. Y es útil comenzar por cómo entendemos el universo. Hasta el día de hoy se sigue estudiando y se encuentran cosas nuevas. Muchos de los argumentos y de las razones que ellos dan en aquellos tiempos, estamos hablando de la Edad Media, están sujetos pues a la ciencia que ellos conocían, a las matemáticas, hasta donde las habían desarrollado, a la astronomía y principalmente la lógica, ¿no? La lógica filosófica es útil o fue útil y fue la base de todos estos planteamientos. Así que nosotros estamos como estudiantes analizando, pensando, ¿no? Lo que ellos pensaban, aunque muchas de las cosas ya quedaron descartadas para nuestra época, no nos hace daño conocer cómo es que ellos llegaron al conocimiento. Como les decía, incluso en nuestros tiempos, con el avance tecnológico, siguen enviando sondas espaciales y se encuentran cosas nuevas. Y la ciencia se está incluso rectificando. Así como va esta segunda parte desarrollándose, lo primero que hace Maimónides es hablar de los filósofos, cómo entienden el universo, y después de haber analizado, pues, de manera aceptable estos puntos de vista, va a pasar a los profetas, cómo ellos describían el mundo, cómo describían el universo, cómo entendían ellos la realidad desde su conocimiento de origen profético, el cual es distinto al científico, y ante el cual Maimónides va a decir que sí tiene validez para él, obviamente, como judío, va a decir que es muy válido el conocimiento de los profetas, porque viene directamente de Dios, y eso un teísta, un creyente lo va a aceptar sin mayores objeciones, que esa es una de las luchas que incluso en nuestros días hay, de si la Biblia es verdad. La Biblia habla verdades, comete errores o habla cosas falsas, de dónde proviene ese conocimiento y si lo podemos aceptar como verdadero. ¿Sale? Bueno, entonces les voy a compartir las diapositivas que vamos a leer hoy. Tenemos por acá. Segunda parte, esta va a ser la lectura número 7. Tenemos aquí un retrato de Maimónides leyendo un libro y nos dice lo siguiente. Libro segundo de la existencia de Dios. Principalmente estoy abarcando 4 capítulos para que no se haga tan amplio todo el desarrollo. Podrían ser 5, a lo mejor vamos un poco lentos,
Pero bueno, al que le gusta estudiar esto, no le va a hallar mayor problema. Y para los que sí se les haga fastidioso, pues es un estudio que todavía no deberían tener. Yo a veces me pongo a pensar, si estos libros los hubiera tenido en mis manos hace 10 años, hace 15 años, probablemente no les habría hecho caso. No era mi tiempo. Considero que ahora sí. Entonces por eso estoy poniendo empeño en leerlos. Y para los que puedan llegar al canal, del cual pues yo no hago promoción, simplemente confío que lo escuchará la gente adecuada, les sean de utilidad. Así que vamos iniciando, dice capítulo 18. ¿Cómo intentan los filósofos probar la eternidad del universo? Esto se le va a atribuir a Aristóteles, o discípulos de Aristóteles van a deducir que él creía eso, pero Maimónides corrige y dice, no, no precisamente, él nunca dijo así tajantemente eso. Hizo unas exposiciones, pero él mismo no estaba tan seguro de que así fuera. Por tanto, si sus alumnos llegaban a esa conclusión, pues está bien, se respeta. Pero ellos trataban de ganar fuerza en su exposición diciendo que Aristóteles lo dijo. Que eso es básicamente lo que hacemos muchos, o a lo que la tendencia que tiene el ser humano. Para respaldar su conocimiento, quiere adjudicárselo a alguien mayor que él, o trata de adjudicárselo a alguien que tenga más influencia que él. Capítulo 19 de la existencia de un designio en la naturaleza. Aquí viene un caso contradictorio porque había quienes pensaban que el universo surgió del azar, de manera aleatoria, de forma fortuita, sin razón alguna, surgió el universo. Pero todos, absolutamente todos, vemos patrones en la naturaleza, repetitivos. Y analizando eso, tanto de un punto de vista filosófico como teológico, cabe pensar que hay un ser o hay algo superior que da ese designio de por qué las cosas son así. Una vez dialogando con ateos, yo les decía, pero pues es que eh, usted puede ver la vida, las cosas no son aleatorias, es decir, no aparecen los seres vivos de la nada así, súbita y fortuitamente. Incluso lo que ya conocemos tiene un orden. Los teístas siempre nos inclinamos a decir que tiene un diseño. No aparece un humano con los ojos en la mano o en un pie y después el cerebro en el lugar de las costillas y otro órgano en la cavidad del cráneo y así sucesivamente. No, no son las cosas así, desordenadas, sino que todas siguen un patrón. Pues había quien decía que el universo surgió del azar, pero que en otra instancia ya empezó a seguir un patrón. Y ahí es donde se les critica. Si todo es conforme al azar, todo debería ser azaroso. Y cuando algo tiene un orden, una disposición, es porque hay una inteligencia que lo rige. Entonces ahí hay una contradicción. Esto, ¿por qué eh, a dónde nos lleva esto? A evadir precisamente la idea de un ser superior. Y eso es lo que a mí me ha parecido que la gente que critica el teísmo o lo rechaza, llegan a ese punto o defienden mucho esa posición porque no quieren aceptar y no quieren decir, ni les interesa, ni les importa que hay un ser que establezca reglas o leyes. Y eso los llevaría entonces posteriormente a decir, pues yo me tengo que someter a ese rey, a ese gobernante. Lo cual pues no tenemos, o sea, no tenemos voz ni voto, desde mi punto de vista. Porque al final de cuentas yo tengo las características que tengo y no las elegí. Nadie me preguntó si quería ser como soy, como me veo. No, no tuve opinión. Y este mundo es como tiene que ser y nadie de nosotros, nuestra opinión no vale. Hay en fuerzas, hay inteligencias, leyes superiores a nosotros y anteriores. Y los que piensan que el universo es azaroso, pues ellos no lo ven así. De ahí pasamos al capítulo 20.
de lo que opina Aristóteles acerca de la existencia de un designio en la naturaleza. Sí, porque ahí él trata de esclarecer, ¿no? Para que no se confundan, pensando que él se inclinaba por la eternidad del universo. Y después dice acá, capítulo 21 de la teoría que sostiene que el universo es el resultado necesario de la causa primera. Poco a poco vamos a ir aprendiendo esto. Para muchos de nosotros es nuevo. Gracias a Maimónides estamos incursionando en la filosofía. Aunque algunos años atrás ya la leíamos, pero no lo hacíamos con tanto interés. Lo veíamos como algo extra, ¿no? Como voy a leer por cultura general. Pero ahora estamos viendo que nos sirve para analizar incluso nuestra propia teología, nuestro punto de vista acerca de la vida, de cómo vivimos el mundo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a quitar aquí la cámara y ya podemos iniciar. Capítulo 18. ¿Cómo intentan los filósofos probar la eternidad del universo? Voy a leer este párrafo que escribí en la pantalla y continúo después desde el libro. El primer método es como sigue. Sostienen los filósofos que si la divinidad produjera una cosa solamente en un tiempo determinado, acaecería en Dios una transición o potencialidad o actualidad, con todas las consecuencias lógicas que de ello derivan. Esto usted lo va a escuchar mucho cuando alguien ataca la idea de Dios. Cuando alguien dice, hay un planteamiento que dice que Dios es el ser único, solamente Dios es uno. Unos le llaman el unitarismo, me parece que también le llaman monismo de uno. Y dicen lógica, a través de la lógica humana, que Dios sea un solo ser, de una sola sustancia, eh, un ser singular, es imposible que Él produzca seres distintos a Él, porque Él no puede ser otra cosa más que Dios, ni producir nada que no sea Dios. Bueno, ahí hay un fallo, y yo lo dije la vez pasada, y nosotros pensamos que el mundo se rige bajo la lógica humana. Nosotros no creamos el mundo. Nosotros no vamos a decidir lo que es Dios. El humano, con sus capacidades, trata de comprender qué es Dios o quién es Dios. Pero nosotros no le vamos a poner límites a lo que Él puede ser o lo que Él no puede ser, lo que Él hace y lo que Él no puede hacer. Eso es, me parece que es el error más grave que cometen. Bueno, desde la lógica humana, sí, por eso dice acá, con todas las consecuencias lógicas que de ello derivan. Desde el razonamiento humano sí representa un problema, que Dios actúe, de que Dios se mueva, que Dios cree cosas, porque al momento de él accionar algo, la lógica, y principalmente la que tienen los griegos, es que cuando algo se mueve, ya cambió y ya se modificó. Y el teísmo común dice que Dios es perfecto, que Dios ya no cambia y Dios no tiene necesidad de nada, es un ser completo. Entonces, ¿para qué quiere crear cosas si él no necesita nada? Y al momento de que lo haga, ya no es el mismo Dios que cuando no creaba nada, ya es un Dios después de crear algo, ya cambia. Pues nuevamente ellos siguen aplicando la lógica humana, la cual no creó el universo, la cual no es el origen del mundo, y piensan que eso es lo mejor. Está bien, yo ahí encuentro un fallo. Pero Maimónides, va a responder de manera, pues clara, sin mayores complicaciones. Él dice que es fácil neutralizar eso. Hay amigos que luego cuando se encuentran con estas incógnitas o estos
eh, sí, estas incógnitas no sabrían cómo responder a pesar de ser teístas y de que estudiamos la Biblia. Nos costaría trabajo a veces responderle a alguien que nos lo diga por primera vez. Continuamos y dice, paréceme facilísimo refutar este argumento, pues solo puede aplicarse a cuerpos compuestos de sustancia, que es el elemento susceptible de cambio y forma, porque cuando cuerpos de este linaje permanecen sin actuar durante algún tiempo y luego obran por virtud de su forma, indudablemente hay en ellos algo en potencia que pasa al acto, cuya transición ha de ser necesariamente efectuada por algún agente exterior a ellos. Pero lo que es incorpóreo y carece de sustancia no encierra nada que sea meramente posible. Antes bien, todo su ser está siempre en acto. Entonces, vea usted cómo Maimónides eh, tiene una gran capacidad para responder a esto. Lo que es incorpóreo, en este caso es Dios, se sostiene en la filosofía que Dios es incorpóreo. En la Torah se le hace, se le aplican antropomorfismos. A veces se le asemeja a animales, a Dios, que tiene fuerza como el búfalo, como un toro, que es como una piedra, que es varón de guerra, y todo ese tipo de expresiones, las cuales ya nos dijo que es por necesidad del hombre, porque Dios no es nada de eso, sino las propiedades que residen en esos cuerpos a las que se les compara a Dios, es lo que se busca obtener en esos versículos, pero no para decir que Dios es un ser corpóreo. Por tanto, lo que es incorpóreo, o sea, Dios, y carece de sustancia, no encierra nada que sea meramente posible. Aquí cuando dice carece de sustancia, se llegó a analizar en la primera parte que la sustancia de Dios no sabemos en qué consiste. Aquí en el mundo detectamos, o el hombre a través de la ciencia ha detectado sustancias, las cuales ha registrado en la tabla periódica. Y muchas de esas sustancias se pueden combinar y producir otros elementos o la combinación de ellos. Pero no hemos encontrado una sustancia que sea divina, la cual podamos estudiar, porque está más allá de la capacidad de captación física que tiene el ser humano. Por tanto, como Dios carece de sustancia, esa lógica humana que se trata de aplicar a él no corresponde, no es compatible. Por eso dice Maimónides, paréceme facilísimo refutar esto, de que Dios al crear cosas ya cambió. Él no cambia, como dijeron los profetas, ¿no? Y como dijo, ¿qué es Malaquías? Porque yo, Hashem, no cambio. Es un ser eterno que siempre permanece igual. Y esto sería un duro golpe a muchas de esas doctrinas que dicen que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de una manera y a partir del Nuevo Testamento Dios se manifestó de otra, más compasiva y más buena gente, ¿no? Más, un ser más amoroso hacia su creación y antes era muy despiadado. No encierra nada que sea meramente posible. Antes bien, todo su ser está siempre en acto. Y este es otro de los puntos importantes, donde Dios no es un ser que está pasivo y que en un momento dado se va a convertir en otra cosa. Es decir, que está en potencialidad de ser un ser distinto, transformarse o crecer. Algunos teístas han pensado así. Incluso una vez una de mis tías, ¿no? Que me enseñaba cristianismo antes, cuando yo era adolescente, decía que Dios también estaba en aprendizaje. Un día se le ocurrió decir eso, que porque Dios ha venido creciendo con la humanidad, aprendiendo de nosotros. Bueno, esa idea no es compatible porque Dios sería un ser que está en potencia de aprender cosas, ¿no? Ellos dicen que es un ser en acto. Él es un ser que existe por sí mismo y no se debe a causa que lo haga transformarse.
Eso es lo que está de fondo. Pues para que vean lo importante que es analizar esto desde el pensamiento humano, sí tomando algunos elementos que nos da la Torá de los profetas. Pero estudiar la filosofía pues, no nos hace daño, nos ayuda a pensar mejor. Por tanto, nos dice que es un ser que está en acto. Continuó desde el libro, dice, el argumento no es aplicable a los seres incorpóreos, a los cuales no les es imposible actuar en un momento y no en otro, sino que ello implique, perdón, sin que ello implique mudanza ni transición de potencia a acto, porque no hay relación ni semejanza posible entre los seres corpóreos y los incorpóreos. Ora bien, ora obren, ora permanezcan inactivos. Solo por homonimia se usan las palabras acción para referirse a las ideas que residen en los cuerpos o para tratar de seres absolutamente espirituales. ¿Sí? Es decir, que no tenemos otra opción para referirnos a Dios como que Dios creó. Y eso de crear implicaría que Él tuvo una acción, como si fuera un ser corpóreo. Dice por homonimia, porque nosotros todo lo que hacemos y decimos lo basamos en el mundo físico. Pero Hashem es un ser que está en otro plano y nos valemos del único lenguaje que conocemos. La transición de potencialidad a actualidad es necesaria solamente en el caso de fuerzas que residen en cuerpos. Ahí está, este es otro punto importante que ustedes ya irán identificando hacia dónde deriva. Gente que dice que Dios reside en el cuerpo de un judío. Eso no, eso no está correcto. Aunque ellos dicen, cuando defienden esta idea, es que tú limitas a Dios, porque Dios todo lo puede. Y si Dios se quiere meter en el cuerpo de un humano, ahí se va a meter. Pero estarías hablando que es el mismo Dios, no una parte de Dios. Y poniéndolo en perspectiva de su grandeza, Hashem está en todo, adentro de todo. Todo tiene un origen divino, fue decretado por él, por su creación y por su fuerza. Así que si está metido dentro de ese hombre, también está metido en mí y en usted y en todos los seres físicos que habitamos. No tiene por qué ser de uso exclusivo de esa persona. Bueno, ahí nos llevaríamos otro rato analizando eso. Pero continuamos por acá. Dice que la transición de potencialidad a actualidad, esto que quieren aplicar los griegos desde su filosofía, dice que es necesaria solamente en el caso de fuerzas que residen en cuerpos. Y como Dios es incorpóreo, pues no aplica su argumento. De tal manera refutamos la poderosa objeción que suscitan los que creen en la eternidad del universo, ya que nosotros sustentamos que Dios ni es corpóreo, ni es una fuerza apegada a un cuerpo. Tampoco estamos obligados, lógicamente, a sostener que la creación sea debida a un cambio que se opere en el creador mismo después de un periodo de inactividad. O sea, Dios nunca ha estado pasivo, sí, por eso dice acá que siempre está en acto, siempre está en actividad. Y su actividad surge de su voluntad, no porque alguien lo mueva o le cause razones para moverse. El segundo método se funda en la teoría de que la esencia de Dios carece de toda suerte de apetencias, cambios e impedimentos. Replico lo siguiente. La verdadera esencia de la voluntad de un ser no es otra cosa que la facultad de concebir un deseo en un momento dado y de no concebirlo en otro. Cuando se trata de seres corporales, la voluntad que aspira a ciertos objetos externos se muda según los impedimentos y las circunstancias. Pero la voluntad de un ser absolutamente espiritual que no depende de causas externas es inmutable. Y el hecho de que el ser o que tal ser desee una cosa en un momento dado no implica mudanza de su esencia, ni dependencia respecto de causas exteriores en virtud de las cuales cambie de deseo. Y con esto queda aclarado que el término voluntad se usa de manera homónima,
para aplicarlo a Dios y al hombre, cuando no hay comparación posible entre la voluntad divina y la humana. Queda refutada la objeción e inconmovible nuestra doctrina, que es lo que me proponía establecer. Entonces, esto del segundo método está más enfocado a la voluntad de Dios. Sí, 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 pero bueno, está bien, no es un ser físico. No se está cambiando físicamente Dios, pero cambia en su estado de ánimo, en su voluntad. Eso ya es cambiar. Y dice Maimónides que no tiene punto de comparación cómo entendemos la voluntad nosotros de un hombre a lo que puede hacer la voluntad de Dios. Es algo que está más allá de nosotros. Pero se ocupa la homonimia, la misma palabra que nosotros describimos como voluntad, pensamos que describe la voluntad de Dios. Y no sería acertado eso. El tercer método reza como sigue. Todo lo que la sabiduría de Dios considera necesario producir, se produce eo ipso, pero esta sabiduría, por ser su esencia, es eterna, y lo que de ella resulta tiene que ser también eterno. El argumento se nos antoja endeble, así como no alcanzamos el por qué la sabiduría de Dios ha producido 9 esferas, y no más ni menos, o por qué ha fijado el número y tamaño de las estrellas, tales como son. Así tampoco podemos comprender por qué su sabiduría produjo en el momento dado el universo, trayéndolo de la inexistencia a la existencia. Sabemos que todas las cosas deben la existencia a su eterna y constante sabiduría, pero estamos completamente en ayunas de la manera y métodos que ella emplea, ya que según nuestro parecer de que Dios no tiene atributos, su voluntad se identifica con su sabiduría, y todos sus atributos son una y la misma cosa, a saber, su esencia. Aún habrá más que decir sobre la materia en el lugar en que tratemos de la providencia. Baste lo dicho para probar que la objeción carece de fundamento. Y habiendo demostrado que nuestra teoría es aceptable y que no es imposible, procederé en sucesivos capítulos a probar la mayor excelencia de la misma, preferible a la teoría de los filósofos, y a declarar los absurdos que encierra la doctrina de Aristóteles. Ahí está. Por si algunos tenían dudas, como dicen que cuidado con Maimónides, ¿eh? Porque ese Maimónides agarró la filosofía para interpretar la Biblia. Eso es mentira. Ya lo dije la vez, lo he dicho como en 3 videos y lo vuelvo a decir. Maimónides estudia filosofía, estudia lo que produce ella, el conocimiento que ella produce, y compara ese conocimiento con lo que produce la Torah, la profecía de los sabios de Israel, y ve qué puntos convergen y en cuáles difieren, pero no agarra a Aristóteles para interpretar Génesis, no agarra a Aristóteles para interpretar el Éxodo o interpretar el Talmud, eso no lo hace. Entonces es un error que haya gente que diga, y yo les voy a demostrar cómo Maimónides interpretó la Biblia con la filosofía. Eso está mal. Aquí dice, al final dice, y a declarar los absurdos que encierra la doctrina de Aristóteles. Está diciendo que hay cosas que decía Aristóteles que tenían fallos, que tenían puntos absurdos. Ya sea que lo haya dicho Aristóteles directamente o que lo hayan desarrollado sus alumnos posteriormente, derivado de lo que dijo Aristóteles. Entonces, el tercer punto, esto que estamos tratando, dice cómo intentan los filósofos probar la eternidad del universo. Nos dice que todo lo que la sabiduría de Dios considera necesario producir se produce eo ipso, pero esta sabiduría, por ser su esencia, es eterna y lo que de ella resulta tiene que ser también eterno. Ahí está. Si Dios, con su sabiduría eterna, crea el mundo, ese mundo debe ser eterno, porque proviene de un ser eterno. Pero no porque
si en un momento dado él decide que aparezca el universo, no fue eterno. Él tuvo que decidir y a partir de ahí surgió el universo. ¿Cómo va a ser eterno? Si tuvo un inicio y el que lo inició fue Dios. Para poder ser eterno, el universo tuvo que surgir en el momento que Dios surgiera. Tuvieron que haber aparecido juntos. Entonces, hay muchas formas de atacar esta idea que nos ocupa el capítulo 18. ¿Cómo intentan los filósofos probar la eternidad del universo? Aquí como por asociación. Dios tiene características eternas y con esas características crea el universo es eterno. No, no es así. No es así. Y lo critica aquí Maimónides. Y luego dice que no alcanzamos eh, el por qué la sabiduría de Dios ha producido 9 esferas y no más ni menos. O sea, hay muchas cosas que no vamos a poder entender. ¿Por qué fueron 9 esferas, 9 planetas y no 12, 15 o 20, 30 o 4 planetas nada más? Eso ya escapa a la comprensión del ser humano. Y ahora que se pueden analizar otras galaxias, ¿no? Otros sistemas solares, ¿por qué no son iguales que la Tierra? No todos tienen 9 planetas. Y cada planeta que tiene sus lunas, no todos tienen las mismas lunas. Hay gran diversidad de configuración en las constelaciones. Y no sabemos qué es lo que determina eso, ni lo sabremos. Pero a veces el hombre toma esta posición de yo todo lo sé, voy a proponer una teoría y esta teoría es la verdad y todos la tienen que seguir. Y el que no la sigue es un ignorante porque no atiende a la ciencia. Bueno, ahora sí pasamos al capítulo 19, donde en este capítulo nos va a dar 2 citas, que son las que usted ve en la pantalla, Isaías 40:26 y Deuteronomio 33:26. ¿Vale? Ahorita llegaremos a ellas. Continúo, dice capítulo 19, de la existencia de un designio en la naturaleza. Todos cuantos siguen y defienden la teoría de Aristóteles sostienen que el universo es inseparable de Dios. Él es la causa y el universo su efecto, un efecto necesario. Es como les decía ahorita, para que el universo puedas decir que es eterno, necesitó surgir junto con Dios. Pero si Dios es eterno, entonces no surgió en ningún momento. Siempre ha existido Dios y el universo. Son dos seres o dos entidades que coexisten siempre y son indestructibles. ¿Sale? Solamente que la observación que ellos dicen, porque aquí es necesario establecer a alguien superior, aunque los dos sean eternos, pero alguien tiene que ser el jefe, porque si no, el universo sería otro Dios, si surgió juntamente con Hashem, si es eterno igual que él. Ese es el problema, amigos, que también surge en el cristianismo, cuando hablan de la Trinidad, que quieren hacer a Jesús igual a Dios, y a través de sus doctrinas y de sus libros ponen versículos para tratar de colocarlo coeterno con Dios, que es igual a Dios. Pero él en su vida siempre estuvo subordinado y diciendo que el Padre es superior a él. Pues por eso está este choque de ideológico, ¿no? Y, como decirlo, redaccional, donde la redacción de los evangelios no concuerda con la teología. Los teólogos tratan de hacerlo concordar, pero pues nada más hacen el ridículo, porque eso no está bien lo que hacen. Por eso muchos nos alejamos de eso. Y dicen, es que los que se van al judaísmo son unos ignorantes. No, pues ustedes están peor. Nosotros somos ignorantes y lo reconocemos. Ustedes son ignorantes y no lo reconocen. Es la gran diferencia. Dice su efecto, un efecto necesario. Les lleva esto a la conclusión de que en la naturaleza todo permanece constante, de que nada cambia en esencia.
lo cual equivale a decir que el universo no es el resultado de un designio, elección o deseo inexistente hasta que Dios lo concibiera. Sin embargo, nosotros sostenemos que el universo procede de un designio. Aquí está. El universo procede de un designio. Nosotros pensamos eso claramente. Las cosas pasan porque alguien, una voluntad, lo decide. Tanto las cosas a nivel cósmico y las cosas terrenales pasan porque alguien lo planteó, lo desarrolló y lo llevó, lo concretó, ¿no? Lo llevó a su final, a su finalización. No aparecen las cosas nada más porque sí. Y este tipo de argumentos siempre lo rechazan los ateos porque les daría una responsabilidad ante un ser superior y eso es lo que a ellos les choca. Y lo entendemos, no es para ofenderlos y esto no debe ser motivo para odiarlos o tener reacciones así extremas, simplemente es para entender por qué hacen este tipo de rechazos. Ellos les causa plenitud o les genera una felicidad sentirse libres de rendirle cuentas a nadie. No, yo no le rindo cuentas a nadie, soy un alma libre, yo hago lo que quiera. Si te quiero insultar, te insulto. Si me quiero ir a estudiar, me voy a estudiar. Si quiero trabajar, trabajo. Si no quiero trabajar, no trabajo. Yo soy un alma libre y no le debo explicaciones a nadie. Esa posición ante la vida no es compatible con la creencia de un Dios, ante el cual nosotros limitamos nuestra conducta, porque Él es el que creó el mundo y Él nos dice cómo vivir correctamente aquí. Y nos parece bien que así sea. Continuamos, dice, y no de la mera necesidad. O sea, el universo procede de un designio y no de la mera necesidad. El que eligió crear cosas podría también transformarlas si mudase su designio. No quiere esto decir que todo designio esté sujeto a mudanza, porque hay cosas imposibles y cuya naturaleza no puede ser alterada, como se explicará. Solo pretendo en este capítulo demostrar con argumentos casi tan rigurosos como las pruebas reales que el universo da testimonio de que obedece a un designio, pero no quiero incurrir en el error en que tanto sobresalieron los motocálimes, de ignorar que existe una naturaleza de las cosas o afirmar que hay átomos y creación sucesiva de accidentes y todo lo demás que ellos hacen. Bueno, aquí a mí no me queda tan claro si totalmente el Rambam se opone a la existencia de los átomos, lo cual diríamos, bueno, pues no estaba tan bien desarrollado o demostrado como en la ciencia moderna, que existen, sino que eran más planteamientos filosóficos. Y yo siento que es más, si lo llegó a rechazar, es por cómo lo hacían, como dice acá, los motocálimos, que para todo usaban el átomo. Decían que había átomos de tiempo y que los átomos se crean y se destruyen en todo momento y que se crean y se destruyen con sus características. Y Dios todo el tiempo está creando y destruyendo todo. Una idea muy rara. Entonces, a ti te dicen eso y te dicen que esos son los átomos, pues tú dices, esto es una locura, no voy a creer en los átomos. Pues si no creí en esos átomos como lo describían ellos, pues está bien. Había otras teorías atómicas que procedían de los griegos, pero no estaban desarrolladas como en nuestro tiempo y demostradas por la química. Ellos todavía no llegaban a eso. Entonces aquí él no se va con eso de que hay átomos, por lo que decían los motocálimes de esos átomos. Así pasa ahora. Mucha gente, ¿por qué no cree en Dios? Y es lo que les decía el otro día. Por lo que pasa en las religiones. Por yo en estos canales donde veo que todo el tiempo están golpeando, al que golpean es al cristianismo y todo el tiempo se están burlando de ellos.
y atacando a sus apologistas, porque muchos de sus planteamientos son muy absurdos. Pero yo no los veo, como les decía el otro día, no veo que ataquen tanto al judaísmo. No sé si porque el judaísmo es más, se retrae más, no es proselitista. Ellos creen lo que creen y ellos viven su vida judía y no andan ahí debatiendo con muchos, con nadie. Pero el cristiano sí, se mete con todos, quiere salvar a todos, critica a todos y anda queriendo arreglar el mundo, pero su vida o el interior de su fe, el desarrollo de su fe está mal, viven mal los cristianos. Y pues eso es criticable y eso se enciende todos estos ánimos antirreligiosos, antiteístas, por cómo lo plantea el cristianismo la fe. Así, si a ti te plantean unos átomos que aparecen, que Dios los cree y los destruye en el mismo instante, para probar una teoría bien rara que ellos traen, pues eso no tiene lógica, pues desechas todo de golpe, a volar. Después dice, y creación sucesiva de accidentes y todo lo demás que ellos dicen. Ya ven, esto es lo que dice, creación sucesiva de accidentes. Ahora, yo a partir de aquí continúo desde el libro. Antes de argumentar, quiero establecer los siguientes hechos. La materia es común a cosas diferentes entre sí. Tiene que haber o bien una causa externa que dota a una parte de la materia con una propiedad y a otra con otra, o bien tantas causas diferentes como distintas formas de materia, común a todas las cosas. Así lo admiten también los que afirman la eternidad del universo. Y después de haber establecido estas premisas, dialoguemos con nuestro adversario aristotélico. Y aquí viene dentro de este capítulo, un desarrollo a manera de diálogo, como los diálogos de Platón. Por acá tengo el libro donde está dialogando Aristóteles con Critias o con alguno de sus este, adversarios en ideas. Pone yo y luego aristotélico y da su argumento. Yo, su argumento y luego el aristotélico me respondería esto. Así es como está escrito acá. Entonces dice Maimónides, yo, has demostrado que todas las cosas del mundo sublunar poseen una sustancia común. ¿Por qué? Si es así, varían las especies de cosas. ¿Por qué se diferencian entre sí los individuos de cada especie? Pues el aristotélico decía que todo viene de una causa. Todo viene de una sustancia, ¿no? Más bien, una sustancia común. No bueno, sí, la causa que es Dios. Y luego viene una sustancia creada por Dios y de ahí deriva todo. ¿Por qué se diferencian entre sí los individuos de cada especie? Es parecido a lo del argumento contra el teísmo. Si Dios es uno y solamente uno y él nada más es pura divinidad, ¿cómo produce materia? ¿Cómo puede derivarse de ahí algo así grotesco, ¿no? El excremento. El excremento procede de Dios. Una montaña, un pez en el agua, en la propia agua. ¿Cómo derivó tanta diversidad de elementos? De un ser que solo es Dios y no es otra cosa más que puro Dios. Y acá dice, bueno, si lo que hay en el mundo sublunar todo viene de un elemento, aquí yo diría que se estaría tratando de la famosa quinta esencia. ¿Por qué se diferencian entre sí los individuos de cada especie? El aristotélico, ¿no? Ya la respuesta, aristotélico. ¿Por qué es distinta la composición de las cosas que se han formado de esa sustancia? Es distinta la composición de las cosas que se han formado de esa sustancia. Yo siento que eso no responde. Una sustancia única que deriva en muchas sustancias. ¿Cómo le hizo? ¿Quién le dijo quién le permitió o le dio esa capacidad, esa única sustancia de diversificarse?
Contesta el aristotélico, porque es distinta la composición de las cosas que se han formado de esa sustancia. Yo siento que eso no responde, pero seguimos. Ahora dice Maimónides, sigue Maimónides. Ya que la combinación de los elementos prepara y capacita a las sustancias para recibir formas diversas, ¿qué es lo que preparó a la sustancia primera y determinó que una parte de ella recibiera la forma de fuego, otra la forma de tierra, y en las partes intermedias las formas de agua y aire, siendo así que hay una sustancia común a todas ellas? Pues de esta quinta esencia vienen los cuatro elementos. Lo que está haciendo Maimónides es un ejercicio filosófico, planteándole estos interrogantes a un aristotélico y escribiendo la respuesta que ellos suelen dar. Entonces, ¿cómo de esa única sustancia pudo convertirse después en fuego, y luego en agua, y luego en tierra y en aire? A donde lo quiere acorralar Maimónides es que diga, hubo alguien que decretó que así tenía que ser. Pero obviamente el aristotélico lo va a esquivar eso. Vamos a ver qué dice. La diferencia de los elementos, contesta el aristotélico, procede de su diferente situación. La porción más próxima a la circundante esfera se rarifica más y es más rápida en sus movimientos, acercándose así a la naturaleza de aquella esfera y haciéndose apta para recibir la forma del fuego. Bueno, aquí le hablan del mundo sublunar, y el mundo sublunar está conectado con otra esfera que sigue arriba, y por lo que yo entiendo, le está diciendo que esa interacción con la otra esfera de arriba está moviendo la quinta esencia, y la que está más cercana es la que esa parte de la quinta esencia más cercana a la otra esfera se convierte en fuego. Pero es la interacción eh, con otra instancia. La más apartada sustancia, más densa y más sólida y opaca, se hace tierra. A parejas causas obedece la formación del agua y del aire. Es la diferencia del lugar dentro de la esfera del universo la que determina la diferencia de formas. Esto es, la predisposición de la sustancia a ser informada de diferente manera. Entonces, ¿cómo responde ellos? Vamos a hacer aquí un dibujito. Esta es la Tierra, acá está la Luna, y todo esto está comprendido en una esfera. Y obviamente acá viene otra. Y en este borde, en el cielo, en el firmamento, está la quinta esencia. Lo que está más cerca de contactar con la otra esfera, con esta otra región, se convierte en fuego. Esta, esta esfera está girando. Esta otra esfera también está girando, la Tierra gira, la propia Luna gira, está en movimiento. Y la quinta esencia está aquí, pues circundando todo esto. Y la parte que tiene mayor contacto con la otra esfera se convierte en fuego. La otra se va a ir convirtiendo en agua o en aire y luego en agua. Y la que esté más lejana va a ser la tierra. Algo así estaría entendiendo, que es la explicación de ello. Todo depende de la interacción con la otra esfera. La esfera sublunar, lo que está en contenido en nuestro planeta, está condicionado a lo que haga la otra esfera, a los movimientos que ella tiene. Y así sucesivamente. De esta manera ellos esquivarían que hay una voluntad de un ser superior, ¿no? Que es a donde lo quiere llevar Maimónides. Luego dice Maimónides, le vuelve a preguntar. La sustancia de los cielos, de la circundante esfera, ¿es la misma que la de los elementos? Aristotélico. No. Distinta es la sustancia y diferentes las formas.
La palabra cuerpo se usa por homonimia para referirse a los cielos, según han probado los modernos filósofos. Y ahí termina el discurso, ¿no? Pequeño diálogo que escribe aquí Maimónides. Continúa y dice, ahora podemos plantear a Aristóteles la siguiente pregunta. Hay una sustancia común a todas las esferas, pero cada una tiene su peculiar forma propia. ¿Quién determinó y predispuso a las esferas para que recibieran diferentes formas? ¿Hay por encima y más allá de ellas algún ser capaz de determinarlas? Si no es Dios, es menester confesar la gran profundidad y extraordinaria agudeza que desplegó Aristóteles cuando estos interrogantes le conturbaban, esforzándose por demostrar que todo el orden del mundo es el resultado necesario de las leyes de la naturaleza, pero no logró su propósito. Ahora, ¿por qué Aristóteles quería esquivar que Dios hacía las cosas? Por lo mismo que ya planteamos. Él en su concepción de Dios, recuerden que él le llama el motor inmóvil, el motor inmóvil, porque es parte de su razonamiento filosófico que Dios es el creador, pero crea las cosas sin moverse, porque si se moviera, Dios ya cambió. Y si se tuvo que mover para cambiar es porque antes no era perfecto y al moverse es porque está buscando una perfección. Y un motor inmóvil es un ser perfecto para él. Por tanto, si Dios estuviera haciendo estas transformaciones de materia en fuego, en tierra, en aire, agua, tejidos vivos y todo eso, Dios estaría en constante cambio, perfeccionando, y se le derrumbaría su filosofía. Entonces, él trataba de defender su motor inmóvil y explicar que el mundo, hay toda esa serie de cambios sin la intervención directa de Dios, para no desacomodar su idea del motor inmóvil. Y para los hebreos, para los sabios de Israel, eso no es mayor problema. Hashem se mueve, Hashem piensa, Hashem habla, crea cosas, destruye, mm, bendice, maldice, está conectado con la creación y es un ser activo y eso no representa ningún cambio a su existencia. ¿Sale? Pero ese es un problema de la lógica humana según la filosofía griega. Por eso tienen que elaborar todas estas teorías. Dice que Aristóteles, cuando eh, desplegó Aristóteles gran profundidad y extraordinaria riqueza, cuando estos interrogantes le conturbaban, esforzándose por demostrar que todo el orden del mundo es el resultado necesario de las leyes de la naturaleza. O sea, él se fue por, es que, bueno, Dios creó y estableció unas leyes que son las que rigen el universo. No es Dios, son las leyes. ¿Y el teísta qué hace? Dios todo lo está haciendo, ¿no? Dios interviene en cada momento. Toda la voluntad de Dios se está manifestando a cada instante. Que sí, lo puede ser a través de la naturaleza, pero a final de cuentas es la voluntad de Dios manifestando. No está desconectado de la creación, sino Dios está activo en medio nuestro, ¿no? Como decía Moshe, que Dios estaba en medio de Israel, en medio del pueblo. Los diferentes movimientos de las esferas y la posición fija que las estrellas ocupan en las mismas son la mejor prueba de la existencia de un designio en el universo. Por esto los profetas señalan al cielo para demostrar que tiene que haber un ser divino. Así Abraham, como es bien sabido, meditaba en las estrellas. Isaías nos exhorta a que aprendamos de las estrellas la existencia de Dios, diciendo, levanta tus ojos a lo alto y contempla al que ha creado todas estas cosas. Isaías 40:26. Es lo que tenemos acá. Este versículo que nos dice, alcen los ojos y miren los cielos. ¿Quién ha creado esto?
el que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Como hemos venido analizando, a los profetas de Israel no les causaba ningún desafío o dificultad decir que Dios había creado todo y él ponía directamente las reglas de todo. Nos dice Seu Marom, sería aquí alcen, levanten, al Marom. Esta es una palabra, digamos, sinónima para hablar de los cielos, o sería también las alturas, porque la palabra Rom es como la palabra Abraham, ¿no? Abram, padre alto o padre elevado. Marom es lo alto. Seu Marom Eineihem, sus ojos, o los ojos de ustedes. Los ojos de ustedes. Hacen sus ojos. Urú, y vean quién vara. Aquí tenemos el verbo crear del Bereshit. ¿Quién creó? ¿Quién creó en forma pasada? ¿Quién creó estos? Estos. Hamotzi Bemispar. ¿Quién saca por su número Sebaam a los ejércitos, ¿no? O a sus ejércitos, como la palabra Sebaot, ejércitos. Lejulam, a todos, Beshem Yikra, a todos por su nombre llama, Merov Onim, y aquí dice con su la palabra Onim, podemos entender como fuerza, como valor, Onim. Aquí, por ejemplo, lo traducen como poder. Todas estas palabras que siguen, aquí puede ser fuerza, vigor, amitz también, hace referencia a la fuerza. Fíjense, son palabras sinónimas y como dice, su poder y tan poderosa fuerza. La palabra koach es poder. Esta también hace referencia a la fuerza. Beamitz koach y su poderosa fuerza, podríamos traducirlo. Ishlo needar. Y que de ellas, aquí tenemos la negación, no, needar. Needar es faltante. De ellas no falta, no falta. Ninguna de ellas, de todas estas características, Onim, Beamitz y Koach, tres palabras distintas para hablar de la fuerza de Dios, su poder, porque así lo entiende el humano. ¿Qué tan fuerte tiene que ser Dios, tan poderoso, tan vigoroso, para crear planetas, estrellas, nuestro propio planeta tan inmenso que es y lleno de vida? Pues ellos se remitían a maravillarse y decir, esto es la fuerza de Dios. Y no le falta nada, ninguna de sus capacidades falta para ordenar el universo. Por tanto, el sabio judío, el profeta, no ve problema en que Dios esté activo en la creación. El filósofo griego sí. Algo de esto también podemos analizar en la teoría de la evolución, porque la Biblia nos hace pensar que Dios creó directamente al ser humano, creó el mundo y los elementos, después formó un molde, le dio pues el modelo humano y le sopló la vida, como que Dios directamente haciendo eso.
Y el naturalismo dice no, el humano no apareció así. Apareció la vida en este planeta, no sabemos cómo. Ya existe el universo hace millones de años. Aparece por primera vez la vida y en etapas de millones de años, esa vida que inició en el agua fue saliendo. Y al ir saliendo, se diversificó conforme se adaptaba al medio. Y en uno de esas especies, que eran de homínidos, se diversificó y salió el humano. Y el humano empezó a mostrar una inteligencia característica sobresaliente de las demás especies de primates. Que el otro día estaba viendo un video, dice que ya no se le llaman homínidos, sino homininos. Lo voy a volver a ver porque no me quedó clara esa parte. Estaba yo en un lugar, este, no estaba totalmente concentrado y estaban exponiendo un poco de eso. Y a partir de ahí se surgió el humano. Nada de que Dios vino y que hizo un molde y le sopló aliento de vida, todo eso no. Es el producto de una evolución, de leyes naturales que actuaron en nuestro planeta. El creacionismo se opondría al creacionismo así duro. Se opondría a decir, no, es mentira, ¿cómo crees? Si mi Biblia dice que así lo hizo Dios, yo no lo voy a creer a esos científicos. Yo digo que no tendría, podemos ser flexibles, porque los sabios de Israel lo tenían que expresar en la forma en que la gente de su época entendiera, tuviera una noción. Ni los científicos saben exactamente, ni nosotros, como teístas. No estuvimos ahí, han pasado millones de años y nadie va a vivir tanto para comprobarlo, ¿no? Por tanto, no sabemos de aquí cuánto vamos a evolucionar, en cuántos millones de años, si es que eso se puede sostener. Bueno, entonces, nosotros los teístas, ¿no?, creacionistas, no tenemos por qué ofendernos que surja esta ciencia, porque sería plausible. Todo eso. Yo no siento que contradiga la Biblia, pero los profetas tenían que explicarlo. La gente de aquellos tiempos no lo iba a entender. Que te dijeran simplemente la cifra de millones de años, ni siquiera es capaz uno de comprender cabalmente eso. Con trabajos vivimos 70 años, 80. Podemos darnos una noción, una idea de cuántos son los 1 millón de años y así, pero también está fuera de nuestra capacidad real de saber ese tiempo o de tener conciencia plena de cuánto es esa cantidad de tiempo. Yo siento que no contradice. Esas leyes de la naturaleza son dadas por Dios. No se pusieron solas. Alguien las puso. Bueno, seguimos por acá y nos da otra cita. Dice, y Jeremías llamaba a Dios el artífice de los cielos. Y el príncipe de los profetas, Moisés, exclama, el que cabalga sobre los cielos. Deuteronomio 33:26. La cita de Jeremías no la da, nada más la cita así, de rápido. Y la de Deuteronomio es esta. No hay nadie como el Dios de Jesurún, que para ayudarte cabalga en los cielos, entre las nubes, con toda su majestad. Ein Kael. Ein, no hay, o nadie, no hay, podría ser así, o también podemos traducirlo como nadie. Aquí tenemos una preposición y luego el nombre él, la forma cananea de referirse a la deidad. Él, ¿cómo? Y luego le dice aquí Yeshurun.
Hace tiempo, tratando de esclarecer qué significará Yeshurun, unos dicen que es una forma alternativa de referirse a Israel, pero en un comentario, en el comentario de Rashi, no dice Rashi, sino los comentarios agregados de los editores, dicen que Yeshurun viene de la raíz Yashar. Yashar, Yud Shin Resh, que significa recto, algo que es derecho. Y está describiendo aquí a Yeshurun, obviamente a Israel, como una entidad recta. Y dice que nadie como Dios Yeshurun. Y en ese comentario, no hay nadie como el Dios de Jesurún. Dice que está mal traducido, que no es una frase constructa. La frase constructa le atribuiría pertenencia a Yeshurun. Es el Dios de Yeshurun. Y es así como lo traduce aquí la nueva versión internacional. Bueno, según los comentaristas de Rashi, esto no está bien así. Diría nadie como Dios Yeshurun. No que Dios le pertenezca a Yeshurun, porque Dios no es pertenencia de nadie. Esta es la forma correcta de entenderlo. Rojev Shamaim. La palabra Rojev es ¿han escuchado la palabra Merkaba, que es un carro? El Rojev sería el que cabalga o el que conduce, ¿no? El carro. Aquí le ponen cabalga, ¿no? Conduce o cabalga los Shamaim, los cielos. Cielos. Aquí ya no utiliza la palabra de acá arriba, Marón, que también hace referencia a las alturas, sino los cielos. Ve Esreja, quien te ayuda, Ubgabato Shehakim, quien para ayudarte, que diría quien te ayuda, entre las nubes con su majestad. La palabra Gabá hace referencia a la majestad o la soberbia de alguien. Y Shehakim eh, significa nube de polvo. Puede ser de polvo, en este caso, como lo está, el contexto es el cielo, pues lo asociaríamos con las nubes de los cielos. Quien te ayuda con su majestad, con su soberbia, Shehakim, entre las nubes, o en los cielos con las nubes. Ahí está. Bueno, entonces, podemos regresar aquí. Bueno, lo dejamos más tiempo, para que usted lo vea y compare. Y también usted pueda traducir, si también estudia hebreo, puede hacer una crítica a este pequeño ejercicio. Dice acá, y con esto volvemos al punto de partida, a preguntarnos, ya que la sustancia de todas las cosas es una y la misma, ¿a qué obedece que una porción de la naturaleza se diferencie de la otra? Tiene que haber existido un agente capaz de determinar la diferencia. El análisis nos lleva a examinar estas dos cuestiones. Número uno, ¿es necesario o no afirmar que la variedad del universo procede de un designio y no de las leyes fijas de la naturaleza? Y número dos, si afirmamos que todo procede de un designio, ¿se sigue de ello que el universo ha sido creado después de no haber existido? ¿O no se sigue de ello que hubo creatio ex nihilo? En cuyo último caso, el ser determinante habría actuado siempre como lo hace, y el universo sería eterno. Examinaremos ambas cuestiones y las aclararemos hasta donde sea menester en los capítulos siguientes. Bueno, entonces, él está acorralando, obviamente, porque quiere demostrar o quiere que acepten su afirmación. El universo fue creado, el universo está compuesto de designios. Si el universo fuera eterno,
tendría sus propios métodos de existir, ¿no? De producir las cosas, sin que nadie le diga cómo. Pero la evidencia o la forma en cómo vemos algunos el mundo nos empuja a reconocer que el universo actúa bajo designio de alguien, y ese alguien es alguien superior al universo. Por tanto, el universo no sería eterno porque sigue las órdenes de otro, que sea más fuerte, más poderoso, o que en realidad ese sí sea eterno, y el universo empezó a existir en un momento determinado. ¿Cómo va a ser eterno? Y si esos son los patrones que se ven acá abajo, se supone que escalan hasta arriba, hasta su origen. Bueno, son puntos de vista. Ahora sí pasamos al siguiente capítulo, el 20, de lo que opina Aristóteles acerca de la existencia de un designio en la naturaleza. Opina Aristóteles que nada de cuanto en la naturaleza se produce es hijo del azar. Es importante. Nada de cuanto en la naturaleza se produce es hijo del azar. Esto es lo que mucha gente que combate el teísmo nos va a decir. No, no hay Dios. Todo es producto del azar. Es fortuito. No hay ninguna causa primera. Nada tiene sentido. Un día cuando yo hablaba con el señor Rafa Tapia, eh, hablábamos de la evolución. Él me dijo, no, pues llegamos a la conclusión de que pues somos seres humanos, que tenemos nuestras inclinaciones, somos seres con voluntad, y la vida no tiene sentido. La vida tiene el sentido que yo le quiera dar. No tengo por qué seguir a nadie, ni someterme a nada ni nadie, porque este mundo fue hecho o es producto de una evolución sin sentido. Y un poco de este comentario me acuerdo, espero no estar fallando. Decía porque hubo muchas especies que no se lograron en la evolución. Muchas especies fueron fallando y se desintegraron, no prosperaron. Entonces la evolución es un sistema azaroso, donde unos lo van a lograr y otros no. Y pues nosotros somos parte de esos que sí lo logramos, pero pudimos no haberlo hecho. Así que esta vida no tiene un sentido entrañable como en el teísmo se quiere pensar, que existimos por una voluntad, tenemos un propósito supremo de hacer algo importante. No, no tenemos ningún propósito ni nada de eso, ¿no? Entonces, el naturalismo a veces empuja a la gente a eso, a veces. No diría que todos llegan a esa conclusión, pero analizando las cosas así, por eso muchos dicen, "Ay, ¿para qué quiero a Dios ni la Biblia? Entonces eso es basura, no me sirve, porque esta vida no tiene sentido, ¿no? Voy a vivir, voy a disfrutar lo más que pueda y cuando me muera, pues ya me morí y ya, ahí se acabó. No hay trascendencia, no hay nada. Pues fíjense, todo eso deriva de esto. Opina Aristóteles que nada de cuanto en la naturaleza se produce es hijo del azar. Ahí está la clave. Si tú piensas que el mundo tiene un propósito, tiene designios dados por un creador, eso va a condicionar tu conducta y muy posiblemente nos va a empujar al teísmo. Y si usted piensa que las cosas son producto del azar, entonces prácticamente ya te está poniendo en el lado contrario, donde no hay Dios. Argumentándolo así, lo que nace del azar no se repite constante y frecuentemente, mientras que todas las obras de la naturaleza reaparecen, ora constantemente, ora al menos con cierta frecuencia. El calor del fuego y el descenso de una piedra son propiedades constantes. La forma y la vida de los individuos suelen ser iguales en la mayoría de los casos. Si no son azariegas las partes del universo, ¿cómo puede ser considerado su conjunto hijo del azar? Aquí es una pregunta necesaria, ¿no? ¿Cómo puede ser considerado su conjunto hijo del azar? Si el universo surgió azarosamente, por casualidad, no hay razón de que exista. Porque el desarrollo, al menos de lo que apreciamos en nuestro planeta, sigue patrones
que se repiten y se repiten constantemente, como que alguien dijo que así tiene que ser para que subsista. Dice, si aquí hay patrones, su origen debió tener un designio. Esos patrones fueron designados por alguien. Y si el origen es el azar, la suerte, la probabilidad, entonces todo este mundo debería ser así, azaroso. Como que yo podría, no sé, casarme y en lugar de tener hijos humanos, podría tener hijos de otra especie, ¿no? No tendría por qué seguir mis patrones, podría seguir otros. O que el agua, en lugar de mojar, no sé, tenga otro efecto. No siempre tendría por qué estar mojando, ¿no? Podría hacer otras cosas, ¿no? Tener otros efectos, menos el de mojar, y así sucesivamente. No habría un orden, un patrón, algo que apreciar, sino todo sería confuso. Dice, luego el universo no procede de la casualidad. Pero él dice, aquí vemos patrones, vemos un orden, y es lo que casi todos los teístas percibimos. Pero los ateos nos dicen, no, no es cierto, eso no es prueba de que Dios existe, ni que hay voluntad, ni que hay, nada, eso es mentira, tú te estás engañando. Entonces vean cómo dice acá, luego el universo no procede de la casualidad. He aquí en resumen la objeción que levanta Aristóteles contra uno de los más antiguos filósofos que sostenían que el universo vino a la existencia por sí mismo, sin causa alguna. Y cita, ¿no? Aquí viene entre comillas lo que decía ese filósofo. Hay quienes, perdón, creo que es lo que dice Aristóteles, pero vamos a revisar. Hay quienes afirman que los cielos y el conjunto del universo nacieron espontáneamente. Entonces, sí sería la opinión de Aristóteles. Cómo él analiza, ¿no? Eso que decía ese antiguo filósofo. Los susodichos admiten que animales y plantas no son producto del azar, sino efecto de cierta causa, sea la naturaleza o la razón, o ambas. Por ejemplo, no creen que todas las cosas nazcan casualmente y se formen de cualquier simiente o semen, sino que solo de la semilla de la oliva puede producirse el olivo y que solo de un semen humano puede desarrollarse un hombre. Y sin embargo imaginan que los cielos y los seres divinos vinieron espontáneamente. Aquí está, que los cielos y los seres divinos vinieron espontáneamente. Así está, esta es la crítica de Aristóteles. Hay gente que dice que todo tuvo un origen azaroso, empezando por los cielos, los seres divinos. Esos aparecieron quién sabe cómo. No, no hay razón, ni patrón, ni designio de nada. Pero este mundo está lleno de patrones, de designios. Entonces, aquí la contradicción que él vería es todo tendría que ser azaroso, todo tendría que ser así fortuito, incomprensible. Y los cielos imaginan que los cielos y los seres divinos vinieron espontáneamente a la existencia, sin que actuara alguna causa semejante a las que producen animales y plantas. Y Aristóteles procede seguidamente a refutar con toda amplitud tan absurdas teorías. Ahí está. Luego, continúa acá en el libro, otro fragmento, dice, sin embargo, yo no creo que la manera como Aristóteles refuta el origen espontáneo de las cosas implique que él admite la existencia de un designio o voluntad, porque es imposible reconciliar, pues son diametralmente opuestas, la doctrina de una casualidad necesaria y la de una creación por obra y gracia del deseo y voluntad del Creador. Ya ven, este es el origen. Cuando nosotros hablemos con un teísta, vamos a coincidir en que Dios creó el mundo. Incluso aunque hayamos, digamos que existe la naturaleza y sus leyes, esa naturaleza y esas leyes las puso Dios. Los que son ateos, ellos dicen todo es producto del azar. Había un Big Bang, dos conjuntos de materia que se estrellaron, explotaron y empezó a surgir el universo. Y a través de millones y millones de años, esto ha venido cambiando, transformándose, hasta que fueron formándose las galaxias, en ellas estrellas, planetas, muchas estrellas, muchos planetas, y en dentro de ellos la posibilidad de la vida y de lo que somos nosotros. No hay ningún Dios que haya hecho nada,
Todo es producto del azar. Ya está. Entonces, básicamente dice aquí, pues son diametralmente opuestas la doctrina de una casualidad necesaria y la de una creación por obra y gracia del deseo y voluntad del creador. La existencia necesaria que Aristóteles afirma ha de entenderse en este sentido, que debe haber una causa para toda cosa, para cada cosa, que la produce, juntamente con sus propiedades. Esta causa procede de otra, y la segunda de una tercera, y así sucesivamente, hasta terminar en la causa primera. ¿De dónde deriva la existencia universal? Ya que es imposible que la serie causal continúe hasta lo infinito. Pero Aristóteles no quiere decir que la existencia del universo sea efecto necesario del creador, es decir, de la primera causa, al igual que la sombra es causada por el cuerpo, o el calor por el fuego, o la luz por el sol. Solo pueden atribuirle estas ideas los que no acertaron a entender sus palabras. En el caso que tratamos, emplea la palabra necesario, en el mismo sentido que cuando nosotros decimos que la existencia del intellectus implica necesariamente la del intellectum, pues el primero es causa eficiente del segundo en cuanto a intellectum. Dice Aristóteles que la causa primera se complace, satisface y deleita en lo que necesariamente deriva de ella su existencia, y que sería imposible que la causa primera deseara que el universo fuera diferente de lo que es. Pero nosotros no decimos que esto sea un designio, ni creemos que tenga nada de común con el designio, y pasamos a examinar las opiniones de los filósofos modernos. Este es un tema amplio. Aquí, como propone Aristóteles, dice que la causa primera se complace, satisface y deleita en lo que necesariamente deriva de ella su existencia, y que sería imposible que la causa primera deseara que el universo fuera diferente de lo que es. Sí, porque para Aristóteles le quitaría o le derrumba toda su teoría que Dios se mueva, que Dios se disguste con el universo, que diga, este universo no sigue los patrones que yo le dije, este universo está tomando unos giros que yo no me lo esperaba. No, así como es las cosas, Dios está contento. Él quedó satisfecho al momento de crearlos y se desconectó. O si está conectado, no le importa lo que pase, porque Él no se va a mover ni va a modificarse por nada de lo que haga nadie, ni de todas las leyes que Él puso y los seres vivos que pudieron haber existido o que existimos ahora. A Dios no le importa, ni lo modifiquen nada. Es una idea que a muchos no les va a agradar, pensar que Dios es así, como indiferente. Y todo porque Él quiere cuidar su idea del motor inmóvil. Está bien, pues tuvo que ser ingenioso, dice acá Maimónides, que fue muy hábil para defender sus ideas. Y ya por último pasamos a este capítulo 21. Espero que no se estén aburriendo, que les sea interesante analizar esto junto con el Rambam, maestro del judaísmo, que con su análisis estamos abordando un poco del pensamiento de Aristóteles. Y como usted se puede dar cuenta, no está a favor 100% de él ni de la filosofía. Reconoce lo que ayuda, lo examina, y lo que no concuerda con la Torah o con lo que él cree, lo cuestiona y lo rechaza. Le ve algún fallo y no lo hace saber, su punto de vista. También hay un momento en el que Maimónides dice, estas son mis apreciaciones, esto es lo que yo puedo hacer, no estoy diciendo que yo sé la verdad y que mi palabra es autoridad, sino simplemente es el mayor esfuerzo que pude lograr analizando este conocimiento. Así que hay humildad de su parte, pero también pone pues fuerza, ¿no?, para defender sus pensamientos. Pasamos entonces al capítulo 21 que dice, de la teoría que sostiene que el universo es el resultado necesario de la causa primera. Como que el hecho de que Dios exista
genera la necesidad de que exista el universo, como que existen juntos, ¿no? Coexisten, ¿vale? Dice acá, algunos filósofos partidarios de la teoría de la eternidad del universo sostienen que Dios lo produce y que, con su voluntad, idea y determina la existencia y la forma del mismo. Rechazan, sin embargo, la teoría de que este acto tuviera lugar en un momento dado. Afirman que la causación divina ha sido siempre como es. En lo que atañe a Dios, no hay en ningún sentido momento de inacción o de potencialidad. No es Él anterior a su obra, sino agente eterno y actual de ella. No se puede admitir mudanza en su acción ni en su voluntad. Tales filósofos han renunciado a la expresión resultado necesario, pero conservan la misma doctrina, acaso por eludir expresiones más o menos discutibles. Esto es un embrollo, porque es lo que les digo que le pasó también a los cristianos. Y es lo que debemos de cuidarnos mucho de no caer en, yo tengo una idea del universo, del mundo, de mi fe, de Dios, y voy a la Biblia leyéndola, queriendo demostrar lo que yo creo. Eso va a generar que yo manipule, tergiverse y le y fuerce a que algunas palabras signifiquen otra cosa que no es. O que al menos esos relatos que estoy leyendo no tienen nada que ver con mi tema y yo estoy forzando a que tengan que ver. Como les digo, esto es lo que hace todo el tiempo el teísmo, ¿no? O constantemente, que yo critico mucho. Cualquier versículo, casi cualquier versículo de la Biblia, aquí está Cristo. Este versículo habla de Jesús. No tiene nada que ver y ahí lo ven ellos, porque están obsesionados con ese Dios que ellos creen, ese Mesías que ellos creen, y todo el tiempo lo están viendo. Eso está muy mal. Bueno, nosotros tenemos que evitar que nos pase eso. No, no caigamos en eso. Acá, ¿qué estamos viendo? Ellos están obsesionados, ¿no? Con decir o querer demostrar que el universo es eterno. Pero esa capacidad ya la tiene Dios, ¿no? Ya se le fue dotada por la mente humana o de la mente teísta. Todos concluimos y aceptamos, defendemos que Dios es eterno, que Dios siempre ha existido y no tiene origen. Y de algún modo te hiciste a la idea de que el universo también es eterno. O sea que hay dos entidades eternas. El universo no tiene principio. La Biblia dice que sí, pero tú desde la filosofía dices que no. También es eterno. Entonces el universo es divino. Es como Dios. Dicen, no, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que coexisten. Dice aquí, afirman que la causación divina ha sido siempre como es. En lo que atañe a Dios no hay en ningún sentido momentos de inacción o de potencialidad. No es Él anterior a su obra. Si no es anterior a su obra, entonces existieron juntos. Empezaron desde siempre, si es que hay un inicio. O tal vez no se tiene que hablar de ningún inicio de nada. No hay inicio de nada. Todo es Dios y no hay inicio de nada. Y tampoco habrá término, porque se supone que Dios es eterno, ¿no? No es Él anterior a su obra, sino agente eterno y actual de ella. Así que Dios siempre ha estado acompañado de su universo. Aunque el universo no sea Dios, pero el universo comparte una característica divina que es eterno. Y eso genera un problema. Bueno, yo pienso que esto es lo mismo que hacen los cristianos. Jesús es Dios. Bueno, a veces es el Hijo de Dios.
Pero él desde la antigüedad, güey, esta tontería que siempre es tan duro y duro, ¿no? Y los días del Mesías son desde el Kedem, desde la eternidad. Se están diciendo casi lo mismo que estos filósofos, que el Mesías coexiste con Dios. No tiene principio ni fin. Es igualito a Dios, pero no es Dios. Bueno, sí es Dios, pero es otra parte de Dios. Bueno, es una parte de Dios que se subordina a Dios. Bueno, es el hijo de David. No, bueno, es el hijo de José, el Mesías Ben Joseph. Y empieza su cerebro a revolucionar un montón de cosas, queriendo establecer que Dios es eterno, Hashem es el Dios Padre, pero el Dios Hijito también es eterno igual que Dios. Pues si es igual que Dios, pues no es uno diferente, es el mismo. Y ese mismo Dios eterno vino a que lo mataran y lo escupieran y lo insultaran. Bueno, todo eso es producto de este mal ejercicio, tanto en la filosofía como en el teísmo. A mí me parece que de esta filosofía que es más antigua que el cristianismo, Aristóteles fue anterior, como por el año 300, recordemos 330 y tantos, recordemos que él fue maestro de Alejandro Magno, ¿no? Entonces en la época donde floreció el helenismo, ahí estaba Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿vale? Y posteriormente vinieron estas religiones que sí tomaron mucho de la filosofía para elaborar su doctrina. Doctrina confusa. Ahí está. Les voy a continuar aquí. Dice, ¿acaso por eludir expresiones más o menos discutibles? Esta es una palabra, resultado necesario. La palabra necesario le choca mucho a los ateos, que sería que cuando se analiza el mundo como de acuerdo a la lógica humana, a cierta lógica humana, es necesaria la existencia de Dios para explicar el universo. O les choca que se diga que es necesario Dios, porque obviamente para ellos no es necesario. Me quedé aquí en menos discutibles. Ya leemos el último párrafo y con eso terminamos. Cuando nosotros hablamos del designio, queremos decir otra cosa, a saber que el universo no es el resultado necesario de la existencia de Dios, a la manera como el efecto procede de la causa eficiente. El efecto no puede ser separado de la causa, ni puede cambiar a menos que la causa cambie, ora totalmente, ora cuando menos en cierto aspecto. Si aceptamos esta explicación, fácilmente veremos cuán absurdo es decir que el universo está, con respecto a Dios, en la misma relación que el efecto con la causa eficiente y afirmar al mismo tiempo que el universo es el resultado de la acción y determinación de Dios. En suma, según Aristóteles, todo cuanto no es Dios es el resultado necesario de aquel ser. Pero nosotros creemos que Dios ha creado el universo por obra y gracia de su designio y voluntad. De suerte que la creación no existió antes, habiendo venido por voluntad de Dios a la existencia. Y seguidamente demostraremos la superioridad de nuestra teoría, la creatio ex nihilo, la creación desde la nada. Entonces está muy desafiante Maimónides, ¿no? Se pone más serio para contradecir a Aristóteles. Nuevamente, para que no digan, es que Maimónides agarró a Aristóteles para interpretar la Torah. No, eso sí, si usted dice eso, significa que usted no está leyendo los libros de Maimónides, que no está entendiendo o lo está comprendiendo diferente. Pero así hay gente. Entonces, él se va por otro lado, ven esa necesidad de que el universo es como algo que acompaña a Dios siempre. Es eterno como él, pero no es Dios. Es como si yo pudiera ser eterno,
vivir por siempre y no ser Dios. Dentro de la teología, esa capacidad se le concede únicamente a Dios. Y dentro del pensamiento de los profetas, pues hay un conjunto de palabras, como estas que luego citan, es que los días de Él vienen desde la eternidad, tienen un origen, los días del Mesías, y tendrán un término. El que siempre va a existir es Dios. Pero los profetas proyectaban eso como algo duradero, algo a largo plazo, que solamente la voluntad de Dios va a suprimir, cuando Él diga que se va a acabar todo. Y Él podrá tener otro reinicio de la creación o del universo, como Él se le antoja. El humano establece algunos escenarios hasta donde su mente le permite. Y no podemos pretender que los profetas de Israel sabían todo lo que hay en la mente de Dios. Pero también sería una locura. Y que entendieron todo. Vea usted nada más la serie de debates que hay entre estos hombres que se creen muy expertos en profecía y nunca llegan a nada. No, que las semanas de Daniel, que la semana 70, ya estamos en esto, ya viene el Apocalipsis. No, que el decreto de Ciro, ¿cuándo fue que los 70 años se cumplieron? No, que... Y hablando cosas que no saben y peleándose entre ellos. No, es que yo defiendo que hay un milenio. No, yo defiendo que eso no existe, eso en sentido figurado. ¿Qué saben los humanos de la mente de Dios? Es que aquí dice que va a ser eterno. No, es que no puede ser eterno porque nada más Dios es eterno. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, amigos, hay mucho que pensar. Yo les animo a los que les va interesando esto, que, que sigamos adelante con el estudio. Hay que leer más todavía. A veces cuesta trabajo porque tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchas cosas que hacer en esta vida y quisiéramos leer muchos más libros, aprender de otras disciplinas, estudiar. En mi caso, yo quisiera estudiar más hebreo, eh, aprender más de lo que he logrado, porque surgen muchas interrogantes. Y luego se nos ocurre adjudicarle tantas cosas a los profetas, tantas cosas a lo que dice la Torá, Moshe, y ni siquiera entendemos el mensaje. Estamos atorados en un tema y no salimos de ahí. Entendamos que esto del universo es fundamental para nuestra fe. Dependiendo cómo entendamos el mundo, se va a poder sobre ello desarrollar la idea de Dios. Y como nos damos cuenta en la filosofía, en este caso Maimónides, desde su judaísmo, tenía muy clara su punto de vista acerca del mundo, del universo. Y nosotros como creyentes no nos enseñan a desarrollarlo. Nos enseñan a leer pura Biblia, como que eso nos va a dar la totalidad del conocimiento que necesitamos. Va a partir de ahí, pero tenemos que analizar más allá de los temas que se concentraron los profetas, porque ellos escribían con determinados objetivos, pero no abarcaron todo el conocimiento que uno puede y necesita obtener para vivir dignamente en este mundo. Así que amigos, los voy a dejar. Gracias por su atención. Esta fue una lectura más de Guía de Perplejos, segunda parte, los filósofos y los profetas.
los profetas. Que Hashem los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.